Buenos días, mi grupo es el número 5 y le vamos a hablar sobre la comunicación que abarca algunos subtemas. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la comunicación, el proceso de comunicación, elementos de la comunicación. Se dice que la comunicación deriva del latín comunicar, que esto significa compartir algo. También se dice que la comunicación juega un papel muy importante dentro de nuestra sociedad, porque utilizamos en nuestra vida cotidiana para poder entendernos, compartir ideas claras, formales, precisas, se podría decir. También la comunicación puede solucionar algún problema en la sociedad. También nos ayuda con el conocimiento de la cultura, nos ayuda con la comprensión, el crecimiento individual, también como podría ser el conocimiento familiar y social. La comunicación es un fenómeno de carácter social que se comprende todos los actos mediante los cuales los seres humanos nos podemos comunicar con expresiones o también podría ser por un código que transmite o se intercambia la información. También podríamos decir que la comunicación del ser humano es, por excelencia, es más completo y complejo, donde utilizamos el lenguaje verbal. El ser humano también tiene la necesidad de poder comunicarse. También los animales, ellos pueden utilizar un código, como también los seres humanos utilizamos un código para poder entendernos. El proceso de la comunicación viene a ser el emisor, que es quien emite el mensaje, da punto a la comunicación. El receptor puede ser un ente individual o colectivo que recibe la información y la ajusta a su interpretación con los mismos signos lingüísticos. El código viene a ser un sistema de signos o señales utilizados por el receptor y el emisor para poder transmitir un mensaje, o puede ser como puede ser el castellano, el inglés, entre otros. La codificación sucede cuando las utilizamos ideas o imágenes mentales con el uso de palabras que luego se usarán para poder transmitir un mensaje. Se dice que la decodificación es en cambio un proceso en el cual sucede a la inversa, es decir, al escuchar ciertas palabras o cuando las leemos nos ayudan a pensar en imágenes. Entre la codificación y la decodificación son necesarias para poder establecer una conexión entre las cuales se piensa, el lenguaje se emplea para poder enviar un mensaje. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María José Echeverría y yo les voy a hablar sobre la comunicación e información. Podríamos decir que la comunicación e información es un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que les sirvan como guía de su acción. ¿Qué son las barreras comunicativas y cuáles son los tipos que existen? Las barreras comunicativas son interferencias que, de no aplicar acciones correctivas para evitarlas, dificultan la llegada de un mensaje claro y correcto en un proceso comunicativo. ¿Qué son las barreras de comunicación? Sumando las dos definiciones anteriores, se puede decir que las barreras de comunicación son obstáculos que se dan en el proceso comunicativo y pueden llegar a entorpecer, hacer menos comprensible o distorsionar el mensaje. Tipos de barreras de comunicación. Existen diferentes clases de obstáculos comunicativos en la función que el aspecto se ve alterado, aunque el denominador común es que todas perjudican a la correcta transmisión e interpretación del mensaje. Los tipos de barreras son barreras semánticas, que están relacionadas con el significado de las palabras, es decir, con un código usado para la comunicación y para el cual puede variar entre emisores y receptores. Las barreras psicológicas tiene que ver con la situación psicológica del emisor o el receptor, condicionada por su estado emocional o su personalidad. Las barreras fisiológicas determinan el correcto funcionamiento de la comunicación,
que restan claridad y fidelidad a un mensaje. Las barreras físicas están relacionadas con la persona, sino con el entorno en el que se encuentran las personas. Y las barreras administrativas son menos comunes o fáciles de distinguir, pero tienen una gran importancia al estar relacionadas con la forma en la que administran la comunicación. Esa es mi exposición. Gracias. Es una serie para definir los comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas. Implica asimismo, entre otros aspectos, ofrecer disponibilidad y mostrar interés por la persona que habla. La escucha también activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Ya, las distracciones cuando nos comunicamos la atención disminuye en el nudo de la conversación y en el inicio y desenlace se mantiene alta. Evitar expresiones, por ejemplo, tranquilo, que seguro que no pasa nada. Estar por casa, evitar dar soluciones y respuestas a otros solucionando todo lo que pasa sin haber escuchado toda la conversación. Y 5, reprobar todo lo que dice. Será mejor no echarle en cara que no nos gusta, que lo cuentas, ni dar sermones para corregir su forma de pensar. La comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva, se basa en una habilidad fundamental para el convivir. Según un diccionario de la Real Academia de Lengua Española, una persona asertiva es aquella de que expresa su opinión de manera firme o clara, respetando tanto las ideas del otro como las propias. La comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal se basa en una información entre dos o más personas. También es un área de investigación que busca comprender cómo los humanos usan señales verbales o no verbales para lograr una serie de objetivos personales y relacionales. Comunicación remota. La comunicación remota es un medio de comunicación de distancia, comunicación a distancia a través de herramientas electrónicas que permiten mantener en contacto con personas por fuera de la comunicación cara a cara. Mi nombre es Stalin Quillas. Vicios del lenguaje. Tenga en cuenta que hay personas o grupos de personas que se desvían de las normas generalmente aceptadas y hacen mal uso del lenguaje. Este tipo de errores gramaticales a veces son muy comunes. Se encuentran variaciones en todos los idiomas y por ello se hacen acuerdos para introducir nuevas formas o palabras debido a su uso común. Son estos usos incorrectos del lenguaje que usamos cuando hablamos o escribimos los que crean distorsiones lingüísticas, factores que alteran el curso normal de la comunicación oral, experiencia, uso, habla o escritura incorrecta. Las clases de vicio. Los vicios de dicción. Los vicios de dicción son errores a la precisión y claridad del lenguaje, siendo incompletas nuestras expresiones, es decir, un mal empleo de un vocablo. Los vicios de construcción son formas de uso de un vocabulario inadecuado que pueden interferir en la correcta interpretación de un artículo. Si conocemos y asumimos cuáles son nuestros vicios idiomáticos, podemos evitarlos, así mejorar nuestra habla irregular y poco tiempo lograremos una adecuada expresión oral y escrita. Dicho de otro modo, los vicios de construcción son los errores en la composición o construcción de los enunciados. Vicios gramaticales. Es el uso inapropiado del vocabulario o la construcción incorrecta de expresiones y oraciones. Estos errores dificultan la interpretación de un mensaje, especialmente si está escrito porque no tiene un soporte no verbal o contextual que ayude a entenderlo. Vicios pragmáticos del lenguaje. Son las palabras con una construcción pobre o un uso inadecuado del vocabulario, las que ayudan a su comprensión. El mal pragmatismo surge en el momento del discurso, se utiliza según el idioma y la época. Son formas de usos antiguos o inventados. Los arcaísmos, utilizados para referirse a un término léxico o elemento gramatical que alguna vez se usó en la mayoría de las áreas de un idioma determinado, pero que ahora se ha desaparecido del uso común y se usa solo en ciertos contextos, en algunas variaciones distintas y que, aunque generalmente es entendido por los hablantes, no se usa mucho.
en la mayoría de los idiomas. Neologismos. Un neologismo puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua. Los neologismos son palabras, expresiones, giros o significados nuevos que han sido aceptados por la Real Academia Española. Generalmente proceden de una lengua extranjera y cuando se importan a otra sufrieron cambios en su ortografía. Gracias. Mi nombre es Gabriel Cova y les voy a hablar sobre los vicios sintácticos. La catecresis consiste en usar metafóricamente el nombre de una parte o de un animal para designar una parte de un ser que carece de un nombre específico. Como ejemplo tenemos la pata de una silla. El solecismo utiliza una construcción gramatical deficiente o incorrecta. Ejemplo, María no se recuerda cuando es mi cumpleaños. La corrección sería no recuerda. La monotonía es una forma de pobreza del lenguaje que consiste en la repetición de las mismas palabras. Como ejemplo tenemos, Javier dice que a Ana no dicen nada en su trabajo con respecto a sus vacaciones. El pleonasmo o la redundancia es utilizar las palabras de forma innecesaria que no aportan nada a la idea que queremos transmitir. Como ejemplo, subir para arriba o bajar para abajo. La cacofonía es repetir sonidos en las palabras cercanas generando un efecto sonoro desagradable o incómodo. Como ejemplo tenemos a me parece que ya aparece. La ambigüedad o anfibología es utilizar frases o expresiones que tienen más de una interpretación. Sería como ejemplo iré a París solo por unos días. Esto se puede interpretar como que irá solo o bien irá solo por unos cuantos días a esa ciudad. El barbarismo es repetir sonidos en palabras cercanas generando un efecto sonoro desagradable o incómodo. Como ejemplo tenemos a me parece que ya aparece. En los vicios morfológicos son alteraciones de las palabras provocadas por una mala conjugación. Por ejemplo tenemos en incorrecto apretoa, apretas, aprieta. Lo correcto sería apretoa, aprietas y aprieta. Otros vicios frecuentes son el apócofe, es el uso abusivo de las palabras recortadas al final. Como ejemplo tenemos buenos días Fer, ¿me podrías enviar el informe por favor? Cuando lo correcto sería llamarlo Fernando. El hiato. El hiato consiste en repetir vocales seguidas. Como ejemplo tenemos a paga Anita o iba a arreglar el problema que provocó. También tenemos a el leísmo. El leísmo es el uso incorrecto de le, las en lugar de lo, la, lo, las. Un ejemplo sería mis hijos los quiero mucho. Es un leísmo. Lo correcto sería decir con los en vez de les. Loísmos. Es el uso incorrecto de lo, los en lugar de le, les. El ejemplo sería a Enrique lo ofrecieron un trabajo. Es un loísmo. Lo correcto sería decir con lo. Metatesis. Consiste en cambiar los sonidos de una forma de una palabra. Como por ejemplo tenemos a Betty cocina concretas muy ricas, cuando la palabra correcta sería decir croquetas. Modismo consiste en el uso abusivo de frases hechas o invariables. Por ejemplo tenemos a será pan con vino. El idiotismo es el uso de expresiones exageradamente breves que sería, por ejemplo, hay mucha hambruna en África. ¿Qué opinas al respecto de eso? Nada. Es una respuesta lacónica, o sea, es muy corta. La impropiedad consiste en dar a las palabras un significado distinto de las que tienen. Como por ejemplo tenemos a me recordé de lo que dijo, cuando debería ser me acordé. El laísmo es el uso incorrecto de la, las en lugar de le, les. El ejemplo sería le compré un regalo a Sofía. Es un laísmo. Lo correcto sería decirle con le. Las muletillas es el uso de las palabras innecesarias que se repiten por costumbre. Por ejemplo, esto es lo que iba a decir. Ya sí, ya me acordé. Sonsonete es alternar las consonantes produciendo un sonido desagradable. Esto es sensacional. Lo correcto sería sensacional con la letra S. La ultracorrección es una deformación de una palabra pensando que es la forma correcta. Es un gran aficionado del cine, cuando aficionado es una palabra que lleva solo una letra C. El uso del lenguaje descuidado o vulgar
Voy para tu casa, para. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde? La perifrasis es rodeo de palabras, es decir, mucho para expresar poco. Como por ejemplo tenemos a: son recién las 6 de la mañana cuando los primeros rayos solares escaparon de las crestas de las montañas para luego ser atravesado en los valles y que llegaron con su débil calor a las cimas de las montañas costeras. Uno de los rayos entró con cierta impertinencia a la modesta casita y dando de lleno en el rostro del niño, el cual lo despertó. Gracias.